Ejercicio de perfección y virtudes cristianas por el Padre Alonso Rodríguez. Parte primera, tratado primero. Capítulo 3. Que el tener gran deseo de nuestro aprovechamiento es un medio muy principal y una disposición muy grande para que el Señor nos haga mercedes. Impórtanos también mucho el tener este deseo y esta hambre y sed de nuestro aprovechamiento, porque este es uno de los más principales medios y de las mejores disposiciones que podemos poner de nuestra parte para que el Señor nos dé la virtud y perfección que deseamos. Así lo dice San Ambrosio: cuando uno tiene gran deseo de su aprovechamiento y de crecer en virtud y perfección, dice que gusta Dios tanto de eso que le enriquece y llena de bienes y mercedes, y trae para esto aquello que dijo la Sacratísima Virgen en su cántico: a los hambrientos hinche Dios de bienes. Y lo mismo había dicho antes el profeta: sació Dios al alma sedienta y al alma hambrienta colmó de bienes. A los que tienen tanto deseo de la virtud y perfección, que tienen hambre y sed de ella, a esos enriquece y llena el Señor de dones espirituales, porque se agrada mucho del buen deseo de nuestro corazón. A Daniel le apareció el ángel San Gabriel y le dijo que sus oraciones habían sido oídas desde el principio, porque eres varón de deseos. Y al rey David le confirmó Dios el reino para sus descendientes por la voluntad y deseo que tuvo de hacer casa y templo al Señor, aunque no quiso que se le hiciese él, sino su hijo Salomón. Pero agradóle mucho aquel deseo y premióselo como si lo hubiera puesto por obra. Y de Zaqueo dice el Sagrado Evangelio que deseó ver a Jesús, y primero fue visto de Jesús, y él se convida y se le entra por las puertas de su casa. En el capítulo sexto de la sabiduría realza más esto Salomón hablando de la sabiduría que es el mismo Dios. Fácilmente dice se deja ver de los que la aman y hablar de los que la buscan. ¿Sabéis qué tan fácilmente? Ella misma se adelanta y previene a los que de veras la desean para mostrárseles primero. ¿No lo habéis vos comenzado a desear cuando ya está con vos? El que por la mañana madrugare a buscarla, no trabajará mucho en hallarla, andando de acá para allá, porque en abriendo la puerta de su casa la hallará allí sentada a su puerta, esperando que le abriese. Lo primero que topará en abriendo será con esta sabiduría divina, que es el mismo Dios. Oh bondad y misericordia infinita de Dios, no se contenta con andarnos Él buscando a nosotros y dar aldabadas a nuestra puerta una y otra vez para que le abramos. Mira que yo soy el que estoy llamando, dice en el Apocalipsis, y en los cantares: ábreme, hermana mía. No se contenta con eso, sino como de cansado de llamar, se sienta Dios a nuestra puerta, dándonos a entender que ya hubiera entrado si no la hallara la puerta cerrada, y que con todo eso aún no se va, sino siéntase allí, para que en abriendo luego deis con él. Aunque os habéis tardado en abrir a Dios vuestro corazón y en responder a su buena inspiración, con todo eso aún no se ha ido Dios, que más ganas tiene de entrar que eso. Sentado está allí en la puerta, esperando que le abráis. Esperando está el Señor para usar de misericordia con vos, porque no hay amigo que así desee entrar en casa de su amigo, como Dios desea entrar en vuestro corazón. Más ganas tiene Él de comunicársenos y hacernos mercedes que nosotros podemos tener de recibirlas, sino que está esperando que nosotros lo deseemos y tengamos esta hambre y sed de ello. El que tuviere sed, venga a mí y beba. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida del balde.
Quiere el Señor que tengamos gran deseo de la virtud y perfección, para que cuando Él nos diere algo de esto, lo sepamos estimar y conservar como cosa muy preciosa, porque lo que se desea poco suele tener en poco después de alcanzado, y así una de las causas principales por que medramos poco en la virtud y nos quedamos atrás en la perfección, es porque no tenemos hambre y sed de ella. Deseámosla tan tibia y flojamente que más parecen deseos muertos que vivos los que tenemos. Dice San Buenaventura que hay algunos que tienen buenos propósitos y deseos y nunca acaban de vencerse, ni hacerse fuerza para ponerlos por obra. Conforme a aquello del apóstol, tengo el querer, mas no hallo camino para hacer el bien. Estos muchas veces no son verdaderos propósitos ni deseos, sino unas veleidades que querrían, pero no quieren. Dice el sabio, el perezoso quiere y no quiere. Los deseos le consumen porque no quiere echar mano al trabajo. Todo se le va en deseos. Compara muy bien el beato padre maestro Ávila. Estos a los que entre sueños les parece que hacen grandes cosas y recordados lo hacen todo al revés, conforme a aquello de Isaías. Acontece que el que tiene hambre o sed está soñando que come o bebe, pero cuando despierta, hállase tan hambriento y sediento como de antes. Así a estos en la oración paréceles que desean padecer y ser despreciados y tenidos en poco, y en saliendo de allí, en ofreciéndose la ocasión, todo lo hacen al revés. Era que lo soñaban, no eran deseos verdaderos. Otros los comparan y dicen que son como soldados pintados en paramento, que están siempre con la espada sobre el enemigo, y nunca acaban de descargar el golpe, conforme a aquello del profeta, que el hombre pasa como sombra y apariencia. Así se les pasa a algunos toda la vida en amagar y no dar. El profeta Isaías los compara a la mujer que está con dolores de parto y nunca acaba de echar a la criatura a luz. Así estos siempre están de parto y nunca acaban de darlo a luz. San Jerónimo, sobre aquellas palabras de San Mateo, ay de las mujeres encinta y de las que criaren en aquellos días, dice, ay de aquellos que los deseos buenos que concibieron no los sacaron a luz, sino que ahogaron allá dentro los hijos que habían concebido, pues nunca sacarlos a la luz de la obra es ahogarlos y matarlos dentro del vientre. Hay de estos que se les pasa la vida en deseos y les halla la muerte sin obras, porque después no solo no les aprovecharán los deseos que tuvieron, antes serán castigados porque no efectuaron las buenas inspiraciones que el Señor les dio. Tornarse han contra ellos sus propios hijos, como fuera por ellos si los sacaran a luz. Absalón quedó colgado de sus dorados y hermosos cabellos. Así vendrán a muchos la muerte y quedarán colgados de sus buenos y dorados propósitos. El apóstol y evangelista San Juan en su Apocalipsis dice que vio a una mujer que estaba de parto y junto a ella un dragón muy grande para tragar la criatura en saliendo. Eso es lo que procura el demonio con todas sus fuerzas cuando el alma concibe algún buen propósito. Y así es menester que nosotros, por el contrario, procuremos con todas nuestras fuerzas que nuestros deseos sean tales y tan eficaces que vengamos a ponerlos en obra. Esto dice San Bernardo, que quiso decir el profeta Isaías en aquellas palabras tan sentenciosas como breves. Si le buscáis, buscadle. Quiere decir, no os canséis, porque los deseos y propósitos verdaderos han de ser eficaces y con perseverancia, y tales que nos hagan andar solícitos y cuidadosos de agradar más y más a Dios,
conforme a aquello del profeta Miqueas. Yo te mostraré, oh hombre, lo que es bueno y lo que el Señor quiere de ti. Conviene a saber, hacer juicio, amar la misericordia y andar solícito con tu Dios. Estos deseos fervorosos son los que pide el Señor para hacernos mercedes y llenarnos de bienes. Bienaventurados los que tienen esta hambre y sed de la virtud y perfección, porque esos serán hartos. Dios les cumplirá sus deseos. De Santa Gertrudis se lee que le dijo el Señor: yo he dado a cada uno de los fieles una fístula o caña de oro, con que de mi deificado corazón chupe y traiga cuanto deseare, la cual fístula le declaró ser la buena voluntad y deseo. Capítulo 4. Que mientras uno más se da a las cosas espirituales, más hambre y deseo tiene de ellas. Dice el Espíritu Santo hablando de la sabiduría divina: los que me comen quedarán con hambre y los que me beben quedarán con sed. El bienaventurado San Gregorio dice que esta es la diferencia que hay entre los bienes y deleites del cuerpo y los del espíritu, que aquellos, cuando no los tenemos, causan gran deseo y apetito de sí, mas en alcanzándolos no tenemos en nada cuanto habemos alcanzado. Desea uno allá en el mundo un colegio, una cátedra. En alcanzándola luego tiene aquello en nada y pone los ojos en otra cosa mayor, en tener una canonjía o una audiencia. Y en alcanzando eso luego se enfada y comienza a desear otra cosa más alta, una plaza de consejo real y luego un obispado, y ni aun así está satisfecho, sino que luego pone los ojos en otro mayor y no estima lo que ha alcanzado ni le da contento. Empero, en las cosas espirituales es al revés, que cuando no las tenemos entonces nos enfadan y tenemos hastío de ellas, mas cuando las tenemos y las poseemos, entonces las estimamos más y tenemos más deseo de ellas, y cuanto más las buscamos. Y da el santo la razón de esta diferencia, porque los bienes y deleites temporales, cuando los alcanzamos y tenemos, entonces conocemos mejor su insuficiencia e imperfección. Y cuando vemos que no nos hartan, ni satisfacen, ni dan el contento que pensábamos, tenemos en poco lo que habemos alcanzado y quedamos con sed y deseo de otra cosa mayor, pensando hallar allí el contento que deseábamos. Y engañámonos que lo mismo será después de alcanzado eso y es otro. Ninguna cosa de este mundo nos podrá hartar, que eso es lo que dijo Cristo nuestro Redentor a la samaritana: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Por más que bebáis de esta agua de acá, luego de ahí a un poco tornaréis a tener sed. El agua de los contentos y deleites que da el mundo no puede hartar ni satisfacer nuestra sed. Empero, los bienes y deleites espirituales, cuando se poseen, entonces se aman y se desean más, porque entonces se conoce más su precio y su valor. Y mientras más perfectamente los poseyéremos, más hambre y más sed tendremos de ellos. Cuando uno no ha probado las cosas espirituales, ni ha comenzado a gustar de ellas, no es mucho, dice San Gregorio, que no las desee, porque ¿quién ha de amar y desear lo que no conoce ni ha probado a que sabe? Por eso dice el apóstol San Pedro: si es que gustasteis cuán dulce es el Señor, y el profeta: gustad y ved cuán suave es el Señor. Porque en comenzando a gustar de Dios y de las cosas espirituales, hallaréis en ellas tanta dulzura y suavidad que os comeréis las manos tras ellas. Pues esto es lo que nos dice el sabio en estas palabras: el que comiere y bebiere de mí,
mientras más comiere, más hambre tendrá de mí, y mientras más bebiere, más sed tendrá de mí. Mientras más os diéredes a las cosas espirituales y de Dios, más hambre y más sed tendréis de ellas. Pero dirá alguno, ¿cómo concuerda eso con lo que Cristo dijo a la samaritana? Aquí dice Cristo que el que bebiere del agua que Él diere no tendrá más sed. En ese otro lugar dice el Espíritu Santo por el sabio que mientras más bebiéremos tendremos más sed. ¿Cómo concuerda lo uno con lo otro? A esto responden los santos que lo que dijo Cristo a la samaritana, se entiende que el que bebiere del agua viva que allí promete no tendrá más sed de los deleites sensuales y del mundo, porque la dulzura de las cosas espirituales y de Dios hace que le parezcan desabridos. Dice San Gregorio, así como después que uno ha comido miel, todas las demás cosas le parecen desabridas, así en gustando uno de Dios y de las cosas espirituales, todas las cosas del mundo le dan en rostro y le parecen desabridas y amargas. Pero lo que dice el sabio en ese otro lugar, los que comen de mí tendrán hambre, y los que beben de mí tendrán sed. Entiéndese de las mismas cosas espirituales, que mientras uno más gustare de Dios y de las cosas espirituales, más hambre y sed tendrá de ellas, porque conocerá más su valor y experimentará más su gran dulzura y suavidad, y así tendrá más deseo de ellas. Así concuerdan los santos estos dos lugares. Pero ¿cómo concuerda eso con aquello que dice Cristo por San Mateo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán hartos. Aquí dice que los que tuvieren hambre y sed de la justicia serán hartos. Es otro lugar del sabio, dice que los que comieren y bebieren de él quedarán con hambre y sed. Estas dos cosas, tener hambre y sed y estar hartos, ¿cómo se compadecen? A esto hay muy buena respuesta. Ese es el primor y excelencia de los bienes espirituales, que con hartar causan hambre y con satisfacer nuestro corazón causan sed. Es una hartura con hambre y una hambre con hartura. Esa es la maravilla y la dignidad de la grandeza de estos bienes, que satisfacen y hartan el corazón, pero de tal manera que siempre quedamos con hambre y sed de ellos. Y mientras más vamos gustando y comiendo y bebiendo de ellos, más crece la hambre y la sed. Pero esa hambre no da pena, sino contento. Y esa sed no fatiga ni congoja, antes recrea y causa una satisfacción y gozo grande en el corazón. Es verdad que la hartura perfecta y cumplida será en el cielo, conforme a aquello del profeta. Entonces, Señor, me hartaré cumplidamente y quedaré embriagado y satisfecho cuando os viere claramente en la gloria. Entonces serán vuestros siervos embriagados con la abundancia de los bienes de vuestra casa. Pero aún allá en la gloria, dice San Bernardo sobre estas palabras, de tal manera nos hartará el estar viendo a Dios que siempre estaremos como con hambre y con sed, porque nunca nos causará fastidio aquella dichosa vista de Dios, sino siempre estaremos con una nueva gana de ver y gozar a Dios, como si fuese aquel el primer día y la primera hora, como dice San Juan en el Apocalipsis, que vio a los bienaventurados que estaban delante del trono y del Cordero, con grande música y regocijo, y que cantaban un cantar nuevo. Porque siempre se nos hará nuevo aquel cantar y aquel divino maná, y nos dará tan nuevo gusto, que estaremos siempre como con una nueva admiración, diciendo, ¿qué es esto?
pues a este modo son también acá las cosas espirituales, porque son una participación de aquellas celestiales que por una parte hartan y satisfacen y llenan el corazón, y por otra causan hambre y sed de sí mismas. Y mientras más nos damos a ellas y más gustamos y gozamos de ellas, más hambre y sed tenemos de ellas. Pero esta misma hambre es una hartura y esa misma sed es un recreo y satisfacción muy grande. Todo esto nos ha de ayudar a tener una estima y aprecio tan grande de las cosas espirituales y un deseo y afición tan encendida a ellas, que olvidadas y despreciadas todas las cosas del mundo, digamos con el apóstol San Pedro: Señor, bueno será que nos quedemos aquí.